Capítulo 61. Traslados de personal. Cuando se trata de cosas que desconoce, Ludo Ji siempre sigue la buena costumbre de preguntar. Al fin y al cabo, tiene un amigo con experiencia en su lista de contactos que puede responder a sus preguntas. Eso es una ventaja. ¿Acaso no sería una locura no aprovechar una ventaja así? Ludo Ji envió rápidamente un mensaje a Gao Su, preguntándole sobre el método de procesamiento de la armadura de cuero y la enciclopedia del cultivo de repollo y ajo. Esta vez, la respuesta no llegó de inmediato, pero Ludo Ji no tenía prisa. Justo cuando planeaba diseñar la armadura de cuero mientras esperaba la respuesta, se oyó un alboroto fuera de la tienda. Ludo Ji se asomó y vio que los guerreros tribales que habían pasado la noche en la tribu Roca Negra habían regresado con los nuevos reclutas. Priorizando las tareas, decidieron dejar de lado el trabajo de diseño por el momento. Los recién casados, abrumados por la magnitud y el entorno de la tribu Mingjin, se volvieron bastante ruidosos, incapaces de contener sus exclamaciones. Comparado con la tribu Mingjin, que presume de maravillas naturales, abundantes recursos y un alto nivel de habitabilidad, el entorno de su tribu de origen palidecía en comparación. Al ver las reacciones de estos recién llegados, Ludo Ji, como jefe y líder de esta tribu, sintió naturalmente una gran satisfacción. Después de todo, él fue quien construyó esta tribu desde cero. Tras sentirse algo satisfecho, ordenó a sus hombres que llevaran a los nuevos reclutas a un espacio abierto cercano para montar un campamento de tiendas de campaña. Posteriormente, él mismo comenzó a considerar seriamente la organización del personal una vez que los nuevos reclutas se incorporaron. Para estos recién llegados, hay muy pocos trabajos adecuados. Generalmente, solo hay dos. Uno consiste en ayudar al equipo de tala a trasladar la madera, y el otro en ir a la mina a extraerla. En pocas palabras, solo realizan trabajos manuales. No se les asignarán tareas importantes. Sin embargo, las minas de la tribu Roca Negra no tienen escasez de mano de obra por el momento. Al fin y al cabo, el clima ha comenzado a calentarse y la primavera está a la vuelta de la esquina. Durante este periodo, el consumo diario de carbón disminuye. Según la productividad actual de la tribu Roca Negra, tras la llegada de la primavera, la producción diaria de carbón menos el consumo probablemente les permitirá acumular una cantidad considerable. En cuanto a Ludo Ji, aparte de la calefacción y el fuego, no hay ningún otro uso que se le dé al carbón por ahora. Aumentar la mano de obra y acelerar la extracción de carbón para acumular grandes cantidades obviamente no tendría mucha importancia a corto plazo. Por lo tanto, Ludo Ji planeó enviar temporalmente a todos los nuevos reclutas al equipo de tala para mover la madera. Claro que esto haría que el equipo fuera demasiado grande, así que Ludo Ji planeó transferir a aquellos que ya habían alcanzado una lealtad de 80 puntos o más a otros puestos con escasez de personal. El departamento de artillería necesitaba urgentemente más personal. Eran responsables de afilar armas e investigar arcos y flechas. Pronto, la fabricación de armaduras de cuero también recaería sobre el departamento de artillería. 5 personas no eran suficientes, así que, tras pensarlo un rato, Ludo Ji encontró a otras 5 personas cuyas aptitudes cumplían los requisitos para unirse al departamento de artillería. Al mismo tiempo, el sector agrícola sufre una grave escasez de mano de obra. Después de todo, aún quedan 2 cosechas por sembrar, y la tarea sin duda se volverá más ardua tras la llegada de la primavera. Hay que cultivar varias hectáreas más. Dado que se trata de un departamento clave para el futuro suministro de hortalizas y cereales, Ludo Ji hizo un gesto con la mano y trasladó directamente a 10 personas allí. En consecuencia, la producción de herramientas agrícolas y algunos artículos de primera necesidad también tuvo que mantenerse. Antiguamente, la producción de estos artículos se confiaba a las mujeres de la tribu, mientras que las herramientas agrícolas eran fabricadas por los propios agricultores, dado que la mano de obra era limitada. Ahora que había más personal disponible, Ludo Ji simplemente trasladó a 3 personas para abrir un pequeño departamento dentro del sector agrícola, específicamente encargado de la producción y reparación de herramientas agrícolas. En cuanto al resto, todos se unieron al equipo de construcción para ayudar a edificar las fortificaciones defensivas de la tribu. Tras reunir rápidamente a estas personas y enviar mensajeros para informarles una por una, Ludo Ji suspiró aliviado y estaba a punto de sentarse a descansar junto al fuego un rato cuando llegó el mensaje de Gao Su. Abrió rápidamente la ventana de mensajes, y lo primero que le llamó la atención fue un texto enorme y denso. Era claramente una enciclopedia sobre el cultivo de ajo y repollo. Había mucho que leer, así que Ludo Ji planeaba leerlo despacio más tarde.
Lo que más le preocupaba ahora eran los métodos de producción o procesamiento del cuero. Tras hojear rápidamente la ventana de mensajes, lo encontró enseguida. Comparada con la enorme cantidad de información sobre el cultivo, la descripción de Gao Su sobre la producción y el procesamiento del cuero era concisa y directa. Omitió los pasos básicos, como la eliminación del pelo y la carne, pero lo que Luo Ji realmente quería saber era cómo endurecer el cuero para aumentar sus propiedades defensivas. Ya veo, ¿te refieres a aplicar resina? Luo Ji se frotó la barbilla, encontró rápidamente el punto clave y de repente lo comprendió. Por cierto, Gao Su también había incluido una guía bastante completa sobre cómo obtener resina. Ante esto, Luo Ji solo pudo decir, eso ya lo sé. Llevaba tanto tiempo talando árboles, ¿cómo era posible que no hubiera visto la resina? La resina es necesaria para endurecer el cuero, lo que le ahorró algunos problemas. Corrió rápidamente hacia el equipo de leñadores para recordárselo, y luego asignó temporalmente a 5 personas del equipo encargado del transporte de la madera para que se encargaran específicamente de recolectar la resina. La situación aquí se ha estabilizado temporalmente. Probablemente llevará algún tiempo recolectar suficiente resina. Después, habrá que procesar y endurecer el cuero antes de poder convertirlo en armadura. Tras pensarlo un rato, Luo Ji sintió de repente que no había necesidad de apresurarse a dibujar el diseño de la armadura de cuero, así que simplemente lo dejó a un lado por el momento y comenzó a leer seriamente la bastante tediosa enciclopedia de jardinería. Sinceramente, si pudiera, Luo Ji querría transcribir este contenido, encuadernarlo y entregárselo a los agricultores del departamento agrícola para que lo comprendieran por sí mismos. Al fin y al cabo, para alguien como él, que nunca ha estudiado agricultura, este contenido es realmente difícil de leer. Sin embargo, mientras este pensamiento cruzaba por la mente de Luo Ji, descubrió trágicamente que en esa época no existía la escritura. Todos seguían comunicándose oralmente y dibujando. El dibujo evolucionaría con el tiempo hacia una forma de escritura como la escritura en huesos oraculares, pero Luo Ji no tenía intención de pasar por el largo proceso de evolución de la escritura. Hablando de eso, ¿no debería considerarse la escritura parte del desarrollo cultural? Se frotó las sienes, con un ligero dolor de cabeza en los ojos. Era evidente la importancia de la escritura. Si este problema no se superaba, sentía que acabaría convirtiéndose en un gran obstáculo para el desarrollo de toda su civilización. ¿Y si todos los habitantes de una civilización entera fueran analfabetos? La idea era aterradora. De repente, se dio cuenta de que la educación cultural debía comenzar pronto, pero el problema era que no tenía experiencia enseñando a leer y no sabía por dónde empezar. Además, había una enorme cantidad de texto. Solo de pensarlo, a Luo Ji le dolía la cabeza. Capítulo 62. Siento que aún puedo ser salvado. Luo Ji tardó casi toda la tarde en asimilar finalmente ese conocimiento y organizar sus ideas. A la mañana siguiente, dedicó toda la mañana a enseñar a los agricultores del departamento agrícola de la tribu todo el conocimiento sobre siembra que había asimilado y organizado. En cuanto a la agricultura, por ahora no hay de qué preocuparse. Sin embargo, Luo Ji aún tiene mucho que hacer. Por ejemplo, debe supervisar la investigación y el desarrollo de arcos y flechas, la recolección de resina, la construcción de fortificaciones defensivas y el deshielo de la superficie congelada del lago Mingjin a medida que suban las temperaturas. En ese momento, tendrán que modificar un poco sus métodos de pesca. Pescar lentamente con una caña es obviamente demasiado lento. La pesca es solo una actividad de ocio, mientras que pescar con caña requiere eficiencia. Según su idea, planeaba construir balsas para que, cuando el lago se descongelara, la gente de su tribu pudiera llevar redes de pesca y usarlas para pescar en el lago. También tenemos el plano de diseño de la armadura de cuero. Aunque no hay prisa, debemos empezar a dibujarla poco a poco. Además, también debe preocuparse por la tribu que habita en las afueras del bosque occidental. Ayer, Luo Yon y los demás encargados de patrullar la zona se toparon con los bárbaros de esa tribu. Obviamente, querían adentrarse en el bosque para cazar. Al fin y al cabo, hoy en día los animales salvajes no son tontos. En comparación con las llanuras y los campos nevados, donde son fáciles de observar, prefieren correr hacia el bosque. Por lo tanto, para la gente de esta época, el bosque es un buen lugar para cazar. El problema es que la tribu Mingjin se encuentra al otro lado del bosque. En estas circunstancias, ¿cómo podía Luo Yon permitirles entrar en la zona boscosa? Empuñando 2 hachas y con una máscara de hueso de lobo, se quedó allí junto a otros guerreros lobo. Los bárbaros creyeron ver un fantasma y huyeron despavoridos.
Tras escuchar el informe, Luoji no creyó que Luoyong hubiera hecho nada malo. Según su plan, no tenía intención de iniciar una guerra con la otra parte a corto plazo. Esto no se debía a que no pudiera ganar, sino a que quería desarrollarse de forma constante. Si la otra parte realmente no sabía lo que le convenía, entonces podían luchar. No había necesidad de ceder. Para evitar problemas futuros, Luoji hizo un gesto con la mano y ordenó que se construyera un campo de entrenamiento en esa zona, donde estaban apostados todos los guerreros lobo. Originalmente, Luoji tenía la intención de usar esa zona para construir un campamento militar, pero había asuntos mucho más importantes que atender en ese momento, por lo que la construcción aún no había comenzado oficialmente. Aprovechó la oportunidad para reservar el terreno primero y, además, podría usarlo para defenderse de la tribu bárbara de los alrededores, matando 2 pájaros de un tiro. Otro día ha llegado a su fin. Se acurrucó en su manta de piel de animal y, por experiencia, después de un largo día debería haberse dormido rápidamente. Sin embargo, por alguna razón, esta noche tenía problemas para conciliar el sueño. No puedo dormir. Mirando la tienda de campaña sobre su cabeza, Luoji frunció ligeramente el ceño. Siento que he olvidado algo. ¿Qué he olvidado? Mientras reflexionaba, un recuerdo algo lejano afloró en su mente, y la expresión de Luoji cambió lentamente, hasta que finalmente. Automóvil Club Británico. Los gritos que surgieron repentinamente de la tienda del jefe en plena noche sobresaltaron a los vigilantes nocturnos y también despertaron a los que se encontraban en las demás tiendas. Sin pensarlo 2 veces, corrieron hacia la tienda de Luoji. Confundiéndolo con un ataque enemigo, el guerrero tribal miró instintivamente dentro de la tienda, solo para descubrir que no había nadie más que Luoji. Al ver el estado actual de Luoji, el guerrero tribal que entró corriendo se quedó momentáneamente sin palabras. «Jefe, ¿qué pasó?» No, estoy bien. Todos vuelvan a descansar». Luoji, que había recuperado la consciencia, agitó la mano y les dijo a los guerreros tribales que se habían despertado con su grito que estaba bien, con una voz débil que no sonaba para nada como si estuviera bien. Después de que todos se marcharon y la tribu volvió a calmarse, Luoji se acurrucó en un rincón de la tienda, con una expresión de total desesperanza. No es nada, estoy bien. Simplemente olvidé inscribirme en la universidad y llegué un par de meses tarde. El juego llamado vida real se bloqueó repentinamente, provocando que alguien sufriera una leve crisis nerviosa. Jejeje, me rindo. Voy a vivir en este otro mundo para siempre, manteniendo esa mentalidad de ¿para qué sirve? Luoji se refugió bajo las mantas. Tras permanecer allí tumbado unos 10 minutos, de repente volvió en sí. Tenía un nudo en la garganta y no podía dormir. Todavía hay una posibilidad de salvarlo, ¿verdad? Pero dejando de lado si podré entrar en la universidad, siento que mi plaza garantizada y mi beca están en peligro. Al pensar en esto, me empezó a doler el estómago de nuevo. Con una risa amarga, Luoji, que ya no tenía prisa a pesar del colapso que ya se había producido, pensó, ya han pasado 2 o 3 meses, ¿qué importa un poco más? El mundo real y el otro mundo, el mundo real ya se ha derrumbado, así que al menos el otro mundo debe preservarse. Con esto en mente, Luoji abrió su lista de amigos y envió un mensaje con decisión. Jefe, si abandono el juego ahora, ¿qué pasará con las cosas en el otro mundo? Esta vez, Gaosu parecía estar en línea y respondió con bastante rapidez. Esto es un poco complicado. Hay 2 modos para elegir. El primer modo es que puedes optar por impedir que el otro mundo funcione, lo cual es como guardar la partida. Sin embargo, en este modo, cada día que permanezcas en el mundo real, se te descontarán 1000 puntos de civilización como tarifa de guardado. Incluso si es menos de un día, se contará como un día completo. Una vez agotados los puntos, tendrás que iniciar sesión. No obstante, actualmente te encuentras en el período de protección para nuevos jugadores, por lo que la tarifa se reduce a la mitad, solo 500 puntos al día. Además, este modo es el más seguro. El segundo modo consiste en mantener el otro mundo en funcionamiento. Los miembros de tu tribu no notarán tu partida y continuarán realizando las tareas que les asignaste. Este modo es más eficiente, e incluso puedes controlar el flujo del tiempo. El tiempo predeterminado es de un día en el mundo real y 10 días en el otro mundo, lo que significa que la tasa de flujo temporal es de 1:10. Con esta tasa de flujo, el consumo diario normal es de 500 puntos de civilización. Personalmente lo recomiendo porque es económico, mantiene la eficiencia y tiene un riesgo relativamente bajo.
Y cuando estés en el mundo real, si ocurre alguna situación inesperada en el otro mundo, el sistema te lo recordará de inmediato, y el tiempo transcurrirá lo suficiente para que puedas reaccionar a tiempo. Si la velocidad se incrementa aún más, digamos 100 veces, en este caso, si ocurre una plaga o algún otro desastre, su civilización tribal estará prácticamente aniquilada para cuando reciba la notificación del sistema. Luo Ji no era tonto y rápidamente se dio cuenta de los riesgos de este flujo temporal, pero esa no era su principal preocupación en ese momento. Jefe, acaba de decir que el valor predeterminado es 1/10, así que durante mi tiempo en el otro mundo, no ha pasado mucho tiempo en el mundo real todavía. Por cierto, eres un futuro estudiante universitario, ¿verdad? El hecho de que Luo Ji fuera un futuro estudiante universitario no era precisamente un secreto. Lo había mencionado casualmente durante una charla informal. Justo cuando Luo Ji estaba a punto de presionar a Gao Su para obtener una respuesta que no respondía a su pregunta, llegó otro mensaje. Enhorabuena, lo has entendido bien. El intervalo de tiempo es de 1/10. Por eso suelo estar disponible siempre que me envías un mensaje. Para mí, en la práctica, el intervalo entre tus mensajes no supone mucha diferencia. Al ver este mensaje, el corazón de Luo Ji se aceleró y un destello de esperanza apareció en su rostro, casi desesperado. Sin embargo, al segundo siguiente, volvió a llegar el mensaje de Gao Su. Pero, por desgracia, si te fijas en la hora, el plazo de inscripción para las admisiones universitarias en todo el país acaba de terminar hace un minuto. Lo has perdido por completo. PFFT, escupió un chorro de sangre. Los altibajos de la vida llegaban demasiado rápido. Era realmente emocionante. Ayúdenme a levantarme. Siento que aún puedo ser salvado. Capítulo 63. Salvando la realidad del colapso. Sin moverse, sentado frente a su escritorio, Luo Ji observó la habitación, que le resultaba a la vez familiar y desconocida, y, inexplicablemente, sintió como si estuviera en otro mundo. Al mismo tiempo, el cambio de temperatura también le provocaba una evidente incomodidad. Su conciencia seguía anclada en la nieve y el hielo, pero la temperatura del lugar donde se encontraba superaba los 35 grados Celsius. Esta extraña y sutil sensación le incomodaba. Al mirar hacia atrás, vio el viejo ventilador de su habitación, que seguía funcionando a la perfección. Era una auténtica antigüedad, algo que había estado allí desde que Luo Ji tenía memoria. En palabras de sus padres, el ventilador era más viejo que él. No se había estropeado en todos esos años y había seguido funcionando sin problemas desde entonces. Ya no se encontraba en el mercado, por lo que su calidad era realmente excepcional. En comparación, el ordenador que tenía delante probablemente llevaba apagado mucho tiempo. Pulsó el botón de encendido de la carcasa y vio que el ordenador arrancaba con normalidad. Luo Ji suspiró aliviado. Al fin y al cabo, no tenía muchos recursos, y si el ordenador se estropeaba, le supondría un gasto adicional. Al mismo tiempo, considerando la vida útil de aquel ventilador anticuado, Luo Ji ignoró el calor sofocante de la habitación y lo apagó rápidamente. Siendo sincero, como miembro de esa familia, se había encariñado bastante con el ventilador a lo largo de los años. Teléfono, su mirada recorrió la habitación. El teléfono estaba enchufado a la mesita de noche y seguía encendido. Encendió la pantalla y vio 11 llamadas perdidas, todas de la universidad. Luo Ji no devolvió la llamada de inmediato. Eran las 3 de la mañana. Dudó un instante antes de salir del modo, y debido a la diferencia horaria, ya era esa hora en el mundo real. Devolver la llamada ahora solo aceleraría el colapso de su vida real. Solo podría ocuparse de ello al día siguiente. Por cierto, al final optó por la velocidad de flujo temporal de 1/10. Si bien la opción de detener el tiempo era segura, también era muy cara. Mirror Lake solo proporciona 100 puntos de civilización al día, ¿verdad? Pero detener el tiempo cuesta 1000 puntos al día. Aunque hubo un descuento del 50% durante el período de iniciación y también tenía otras fuentes de puntos de civilización, aún así no podía permitírselo. Al mismo tiempo, tras reflexionar un poco, Luo Ji comprendió claramente que la función principal de la opción de detener el tiempo era, obviamente, impedir que otros jugadores invadieran. Al fin y al cabo, una vez que el tiempo se detiene, es como si estuvieras completamente desconectado. Para un jugador que no está conectado, otros jugadores, naturalmente, no pueden invadirlo. En resumen, puedes gastar más dinero para evitar el riesgo de ser invadido por otros jugadores, pero considerando el costo, obviamente no es una solución a largo plazo.
Por el contrario, mantener a tu personaje desconectado durante un tiempo determinado es, en realidad, un modo semi en línea. En palabras de la comunidad de jugadores, se llama azkausente. Tu personaje permanece desconectado, manteniendo el juego en funcionamiento, aunque no estés jugando y estés haciendo otra cosa. Otros jugadores aún pueden acceder a tu cuenta. Esta es la diferencia entre los dos modos, pero bajo esta premisa, Ludoji tiene otra ventaja. Es un novato. Tiene un período de protección de 6 meses en el otro mundo. Durante este período, otros jugadores no pueden invadirlo, así que ahora mismo no necesita el modo de detención del tiempo. Por supuesto, considerando que la civilización tribal aún no está completamente desarrollada en todos los aspectos, dejar que el tiempo transcurra demasiado rápido sería un suicidio. Si una plaga estalla repentinamente en la tribu, podría provocar el colapso instantáneo de la incipiente civilización tribal. Resulta que, tal como recomendó el experimentado conductor Gaosu, un ritmo de 1:10 es actualmente el más seguro. Se desplomó sobre la cama y se quedó dormido. Aunque llevaba mucho tiempo sin dormir en una cama, Ludoji se despertó temprano esta mañana por el calor, después de olvidar encender el ventilador tras apagarlo en mitad de la noche. ¡Qué fastidio! Ya estamos a finales de verano, ¿por qué no baja esta temperatura? No se quedó en la cama. Hacía demasiado calor para dormir. Aún estando quieto, estaba empapado en sudor. Arrastrando su pesado cuerpo, fue al baño a darse una refrescante ducha fría, que por fin lo despertó un poco. Se frotó las mejillas con fuerza. Ahora era el momento de salvar su vida, que estaba al borde del colapso. Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número. Hola, ¿es el profesor Zan? Tras conectarse la llamada, como era de esperar, recibió una reprimenda. Sin embargo, después de mucha insistencia, logró arreglar las cosas y asegurarse su plaza como estudiante recomendado. Pero la pérdida de la beca aún le causaba malestar. Tras colgar el teléfono, Ludoji se dejó caer en el viejo sofá de su casa con un suspiro de alivio. Solo tenía que ir a la universidad para completar los trámites de matrícula, y su vida, que estaba al borde del colapso, podría salvarse gracias a una beca. Justo cuando pensaba esto, la aplicación de chat de su teléfono emitió un pitido repentino. Ludoji la miró instintivamente. Era Gaosu, reunámonos en persona. Hay algunas cosas que necesitamos discutir cara a cara. Contéstame en cuanto veas este mensaje. Al ver este mensaje, Ludoji no tuvo ninguna reacción en particular. Después de todo, habían encontrado otra identidad en común. De hecho, incluso si solo fueran usuarios comunes de Internet, habían jugado juntos durante tanto tiempo y compartían intereses comunes, que a Ludoji no le molestaría encontrarse con ellos. Pensando en esto, respondió inmediatamente con un mensaje. Estoy en la ciudad Z, ¿dónde estás tú? Ya sé, ¿deberíamos elegir el lugar de la reunión o no? Probablemente tendrás que ir a la Universidad Z más tarde, ¿verdad? Al recibir la respuesta, Gaosu envió inmediatamente un mensaje, lo que provocó que Ludoji frunciera ligeramente el ceño. ¿De verdad sabía que era estudiante de la Universidad Z? No debía haber dicho que me habían admitido en la Universidad Z. Con sus dudas en mente, Ludoji envió una pregunta directamente. ¿Cómo supiste que soy de la Universidad Z? Estoy bastante seguro de que no dije eso. Podemos hablar de esto en persona más adelante. Si aún te preocupa, puedes elegir la hora y el lugar, pero será mejor que elijas un sitio que nos resulte conveniente para hablar. Gaosu respondió al mensaje con la misma rapidez de siempre. Ludoji se relajó un poco. Tras pensarlo un momento, escribió. De acuerdo, hoy a las 12:30 del mediodía, en la cafetería que está justo enfrente de la Universidad Z, ¿te parece bien? No, mi número de teléfono es. En su respuesta, Gaosu envió una serie de números de teléfono, indicándole a Ludoji que los anotara. Llámame en cuanto llegues. Vale, nos vemos entonces. Tras guardar rápidamente el número en sus contactos, la conversación terminó. Ludoji cerró la aplicación de chat. Tal como había dicho Gaosu, aún tenía que ir a la Universidad Z. Capítulo 64. Reunión. Ludoji no tenía prisa. De camino, no olvidó comprarse unos bollos al vapor para desayunar. Pero, para ser sincero, no estaban tan ricos como esperaba. Tenían buen sabor, pero quizás porque estaba acostumbrado a comer carne de caza, el sabor de la carne de cerdo, de menor calidad, le resultó desagradable. En comparación, los bollos de tofu estaban mucho mejor.
Sin pensarlo demasiado, me apresuré a ir a la oficina de admisiones de la Universidad Z, estuve un rato yendo y viniendo, rellené algunos formularios y finalmente terminé los trámites de matriculación. Al salir de la oficina, Luo Ji suspiró aliviado, pero un atisbo de error se reflejó en su rostro. Había sido descuidado. Casi había olvidado que aún quedaba un mes de entrenamiento militar después de que terminara el registro. TSK. Debería haber dejado que todo se desmoronara. En cuanto a la vida real, murmuró Luo Ji para sí mismo, con una expresión que denotaba claramente dolor de cabeza. Un mes de entrenamiento militar significa que estará bajo supervisión unificada durante el próximo mes. En otras palabras, es posible que no pueda iniciar sesión en el juego durante un mes. ¿Me estás tomando el pelo? Ni siquiera puede sobrevivir al período de protección para principiantes en el otro mundo. Pero si vuelve a iniciar sesión ahora y cambia el modo a modo de parada, incluso si está dentro del período de protección para principiantes, detenerse por un día solo cuesta 500 puntos de civilización. En un mes de 30 días, eso son 15.000 puntos. No podría permitírselo ni aunque vendiera todo lo que posee. Sin embargo, con un poco de experimentación, no es imposible. Por ejemplo, se podría alternar entre los dos modos. Aunque sería complicado, es factible. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué pasaría si algo le ocurriera a su tribu en ese otro mundo durante el entrenamiento militar? ¿Podría conectarse de inmediato? Demasiadas incógnitas hacían que Luo Ji se sintiera mareado y abrumado. Necesitaba desesperadamente a alguien con experiencia que lo guiara, y si además pudiera ayudarlo a resolver los problemas con su entrenamiento militar, mucho mejor. Luo Ji miró la hora. Aún faltaba una hora para su cita con Galsu. Sin embargo, llegó temprano a la cafetería y, con cierta desesperación, marcó el número de Galsu. Hola, soy Luo Ji. ¿Dónde estás ahora? Café, habitación número 2. La respuesta concisa y clara de la otra persona hizo que Luo Ji se diera cuenta de que ya estaba en la cafetería, lo cual lo sorprendió un poco. Después de todo, aún faltaba una hora para la hora acordada, y no esperaba que Gao Su llegara tan temprano. Al abrir la puerta de la cafetería, Luo Ji pensó para sí mismo. Bienvenidos. ¿Cuántos son? La voz del empleado resonó. Bienvenidos. ¿Cuántos son? Tengo una cita con alguien en la sala VIP número 2. De acuerdo, sígueme, por favor. Guiado por el dependiente, Luo Ji entró en la sala VIP número 2 y, sin darse cuenta, miró a la persona que ya estaba sentada allí. Tenía que admitir que la apariencia de Gao Su coincidía sorprendentemente con su imaginación. Su pelo corto, negro y desaliñado, las gafas con montura dorada y sus serenos ojos negros tras los cristales le conferían un aura de calma y sabiduría. Su rostro, de rasgos regulares, era inexpresivo, o mejor dicho, completamente inexpresivo, lo que hacía imposible adivinar lo que pensaba en ese momento. ¿Gao Su? Los ojos tranquilos y oscuros de Gao Su recorrieron a Luo Ji, que estaba allí de pie, y su voz resonó en la habitación privada. Siéntate, pide lo que quieras, yo invito. No me anduve con rodeos con él. Solo había comido unos bollos al vapor esa mañana, y ahora que era mediodía, tenía mucha hambre. Así que pedí un bol de arroz con tofu mapo, que es una especialidad local. Supongo que este tipo de comida solo se encuentra en los cafés de aquí. Tras realizar el pedido, Gao Su cerró su portátil y dijo con calma. Llegaste una hora antes. Parece que estás en problemas. ¿Entrenamiento militar? ¿Tienes alguna solución? Luo Ji extendió las manos con torpeza, pero no estaba demasiado sorprendido. Al fin y al cabo, era obvio. Los estudiantes de primer año de universidad tienen que hacer entrenamiento militar. ¿Acaso no es de sentido común? Simplemente estaba demasiado ocupado antes y no lo había pensado ni por un momento. En realidad, existe una solución muy sencilla. ¿Qué método? Simplemente omítelo. El rostro inexpresivo de Gao Su hacía muy difícil saber si estaba bromeando o no, lo que dejó a Luo Ji indeciso sobre si debía replicar. Saltarse un mes de entrenamiento militar tendrá consecuencias nefastas, ¿verdad? ¿Acaso intentas que mi vida, que por fin logré salvar, se derrumbe de nuevo? ¿Y qué pasa si todo se derrumba? Podemos vivir en ese otro mundo. ¿En serio? Aunque Luo Ji ya había pensado en vivir eternamente en otro mundo, realmente no sabía cómo lidiar con la idea. Después de todo, la conciencia subjetiva de Luo Ji seguía siendo la de una persona moderna. En realidad, muchos jugadores hacen precisamente eso, resonó de nuevo la voz de Gao Su.
Una vez intenté permanecer en otro mundo durante 3 años consecutivos, y resultó ser perfectamente seguro. Además, en este otro mundo, como jugador, puedes hacer lo que quieras hasta cierto punto. Muchos jugadores incluso se han convertido en emperadores en sus respectivas civilizaciones, y este mundo real ha quedado olvidado para ellos. Frotándose las sienes, Ludo Ji asimilaba las palabras de Gansu. En efecto, a ese ritmo de desarrollo, podrían establecer una monarquía y convertirse en emperadores en el otro mundo. Era posible. Pero abandonar el mundo real era una decisión difícil para él. Al mismo tiempo, Ludo Ji notó un problema al oír esto. ¿Y tú? ¿No estás también en el mundo real? Mi situación es un poco especial. Gao Su mantuvo la calma ante las preguntas de Ludo Ji. En pocas palabras, tengo un enemigo en el juego. Al principio, fue solo un accidente que lucháramos 2 veces, pero creo que lo humillé bastante en esos 2 combates, así que no pudo contener su ira y empezó a luchar a muerte conmigo. Originalmente, no había nada malo en eso. Incluso si fuera una lucha a muerte, yo tendría la ventaja. Pero reunió a un grupo de amigos y usó su superioridad numérica para superarme, lo que me dificultó derrotarlo a corto plazo. Así que volví al mundo real para pasar desapercibido un tiempo y encontrar algunos aliados. Bueno, este tipo de cosas suceden en muchos juegos, especialmente en los muy competitivos. 2 grupos de personas a menudo se enojan al pelear. Ludo Ji ya lo había experimentado muchas veces. Pero el problema es que cuando Gao Su mencionó la palabra aliado, lo miró, lo que incomodó a Ludo Ji. ¿Aliados? Ejem. ¿Y? Ejem. Capítulo 65. Beneficio mutuo. Ante la situación, Ludo Ji se quedó un poco atónito, a punto de llorar. Jefe, no está bien que ustedes, los jefes, me metan en una pelea como un novato, ¿verdad? Estoy muy asustado. En los juegos de estrategia y desarrollo, el desarrollo es fundamental. Si aún no has desarrollado a tu personaje, serás carne de cañón. Como principiante, la mejor estrategia es ir a lo seguro y concentrarse en la recolección de recursos. Como veterano de los juegos de estrategia, Gao Su no podía ignorar esto, así que no mostró sorpresa. Aunque no era precisamente taciturno, su expresión era sorprendentemente inexpresiva. No te preocupes, no necesito tu ayuda para luchar por ahora. Solo necesito confirmar primero que tengo un aliado de confianza. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero ¿cómo sabes que soy de fiar? Nos acabamos de conocer, ¿no? Mientras hablaba, la expresión de Ludo Ji se volvió aún más inocente. En pocas palabras, nuestra relación es mutuamente beneficiosa. El desarrollo de nuestras 2 civilizaciones nos beneficiará a ambos. Las palabras de Gao Su eran algo crípticas, lo que le provocó dolor de cabeza a Ludo Ji. ¿Qué clase de acuerdo mutuamente beneficioso es este? Por favor, explícame la situación de una manera más compleja. Por cierto, ¿es porque me involucraste en el juego? Así es, asintió Gao Su. Habiendo jugado a bastantes juegos, deberías estar familiarizado con la función de invitación de amigos, ¿verdad? Saber. Reset Civilization también tiene una función de invitación de amigos, pero cada jugador solo puede usarla una vez. Es decir, solo puedo invitar a un amigo a jugar a Rise of Civilization. Siendo la única opción para invitar a alguien, ¿de verdad crees que voy a buscar a alguien al azar para invitar? Probablemente no. Así es. Antes de invitarte, investigué un poco sobre ti. Para ser franco, se podría decir que fue una investigación. Al oír esto, los músculos faciales de Ludo Ji se contrajeron. Así que por eso sabes que estoy en la ciudad Z y que soy estudiante de la Universidad Z. Sí, asintió Gao Su. Espero que lo entiendas. Al fin y al cabo, este es el único puesto disponible y no quiero encontrar a alguien incompetente o estúpido. Mis sentimientos eran bastante complejos. Es agradable que reconozcan la inteligencia, el carácter y las habilidades de uno, pero ser investigado sigue siendo un poco desagradable. Puedes continuar con nuestra conversación mutuamente beneficiosa. En pocas palabras, ambos podemos recibir un paquete de crecimiento. ¿No es esto el mismo truco de siempre de esos juegos móviles baratos? Dijo Ludo Ji, sin palabras, pero al mismo tiempo, comprendió un poco. Entonces, el sistema nos dará recompensas después de alcanzar cada etapa de desarrollo, ¿verdad? Así es, dijo Gao Su asintiendo amablemente. ¿Eso es todo? Ludo Ji apenas había pronunciado esas palabras cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Espera. ¿Hay algo especialmente bueno en este paquete de regalo? Hay un cofre del tesoro. Bien, ahora podemos hablar del cofre del tesoro. Ludo Ji parecía exhausto.
Como novato, había demasiadas cosas que desconocía. La forma de obtener cofres del tesoro en Rise of Civilization es diferente a la de los juegos convencionales. Normalmente, solo se pueden obtener mediante la guerra. En las batallas entre jugadores, el vencedor recibirá un cofre del tesoro como recompensa. Los cofres del tesoro se dividen en 4 niveles: bronce, hierro, plata y oro. Cuanto mayor sea el nivel del cofre, mejores serán los objetos que podrás obtener. Entonces, la atención se centra en lo que hay dentro del cofre del tesoro. Los ojos de Luoji se iluminaron de interés. ¿Qué tipo de cosas hay ahí dentro? Libros de habilidades, objetos especiales, planos para maravillas creadas por el hombre o edificios especiales, depende de lo que necesites. Hay mucho que ver, demasiado para enumerarlo, pero generalmente hay consenso sobre cuáles son las mejores cosas. ¿Qué es? Respondió Luoji con entusiasmo. Fragmentos del mundo. ¿Cuál es su función? Esto requiere analizar las distintas etapas del desarrollo de la civilización humana. La secuencia normal de desarrollo para las civilizaciones comunes es la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, la era del vapor, la era eléctrica, la era atómica y, ahora, la era de la información. Sin embargo, una vez que se agoten los fragmentos del mundo, aparecerá una nueva bifurcación en esta secuencia normal de desarrollo. En ese momento, incluso Gao Su, que había estado hablando con un tono tranquilo, mostró un atisbo de emoción en su voz. ¿Te refieres a? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la humanidad, tras experimentar la era del hierro, no entrara en la era del vapor, sino en una civilización completamente nueva? Por ejemplo, la civilización mecánica o la civilización orca. Luoji no es un jugador de estrategia tradicional y rígido. Además de los juegos de estrategia clásicos, también ha jugado a juegos de fantasía como Dungeons y Fighters y la saga Warhammer. Afirma ser completamente impotente ante la posibilidad de convertirse en una civilización desconocida. ¿Qué representa una civilización desconocida? Representa edificios especiales, unidades especiales e incluso razas especiales. ¿Cómo podría resistirse? En ese instante, sintió la malicia del juego. Si bien no obligaba intencionadamente a los jugadores a luchar entre sí, ofrecía una recompensa tentadora e irresistible. Si ganas, obtendrás un cofre del tesoro. Contiene fragmentos del mundo y diversos objetos. Puede desbloquear civilizaciones desconocidas, edificios especiales, unidades especiales y razas especiales. Esto era un sabotaje descarado. No me pediste que luchara, pero me estabas tentando y animando desesperadamente desde la barrera. Luoji ya podía imaginarse la terrible experiencia que le esperaba una vez que terminara su período de protección como novato. Ante tal tentación, este hombre que había jurado convertirse en el rey de la agricultura, incluso sintió el impulso de tirar su azada y convertirse en un guerrero. ¿Para qué molestarse en cultivar? Caballeros, me encanta la guerra. Gao Su conocía a Luoji demasiado bien. No tenía ninguna resistencia a las unidades y edificios especiales. En el juego, sin importar su fuerza o efectividad, le encantaba crear unidades especiales y construir todo tipo de maravillas. Las maravillas arruinan un país. Eso lo describe a la perfección. En el pasado, habría sido el típico gobernante tiránico que adoraba los proyectos grandiosos, pero lo frustrante es que solía ganar. Cuando luchaba contra este gobernante tiránico parece que no necesito decir nada más. Además de luchar, la única forma de conseguir cofres del tesoro es mediante paquetes de crecimiento, ¿verdad? Preguntó Luoji. Sí. Gao Su asintió. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el paquete de regalo? El juego divide los rangos en civilización de bronce, civilización de hierro, civilización de plata y civilización de oro. Al derrotar a otras civilizaciones, ganarás experiencia para avanzar de rango. Una vez que alcances el rango correspondiente, recibirás el paquete de regalo de ascenso de rango. ¿Hay algún problema? No hay problema. A partir de hoy, somos una comunidad con un futuro compartido. Capítulo 66. Invasión y combate entre jugadores. Tras llegar a un consenso, ambos mantuvieron una conversación mucho más amena. Luoji aprovechó la oportunidad para hacer todas las preguntas que le rondaban por la cabeza. Bueno, hablemos primero de invasión o combate entre jugadores. Para Gao Su, que también había pasado por el período de novato, era evidente que las dos mayores amenazas para un principiante eran si podría sobrevivir al período inicial en el que no tenía nada y la intrusión maliciosa de otros jugadores después del período de protección para novatos. Luoji ha superado prácticamente la primera amenaza, pero la segunda a la que está a punto de enfrentarse es el verdadero desafío.
Las batallas entre jugadores se pueden dividir a grandes rasgos en dos tipos. Uno es un modo de invasión unilateral y el otro es un modo de guerra bilateral. En modo invasión, la ventaja del bando invasor es que puede sorprender al objetivo. Si el objetivo se encuentra en mal estado, puede arrasar con todo a su paso, matar y saquear, obteniendo grandes beneficios. Sin embargo, la desventaja es que el bando invasor desconoce el terreno y solo puede desplegar sus propias tropas. En otras palabras, en circunstancias normales, el bando invasor carece de fortificaciones. Si provoca un ataque frontal, las pérdidas serán cuantiosas. En cuanto al límite de tiempo, el mínimo es de una semana. Transcurrida una semana, el bando invasor puede optar por continuar la invasión o retirarse. El tiempo máximo para la invasión es de un mes. Dado que la iniciativa recae en el bando invasor, el jugador invadido no tiene opción. Si realmente no puede ganar y el otro bando no se retira, solo le queda resistir durante un mes. Claro, si tienes un jugador con el que tienes una alianza de guerra, puedes solicitarle apoyo después de sobrevivir la primera semana, pero para ser honesto, es un arma de doble filo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ludoji inconscientemente, percibiendo el sutil cambio en el tono de Gansu. En circunstancias normales, la parte invasora no puede enviar más tropas. Sin embargo, una vez que solicitas apoyo a tu aliado, la otra parte también obtendrá la autoridad para proporcionar apoyo bélico y retirarse. Si la otra parte también tiene aliados y decide solicitar apoyo bélico, la situación puede agravarse a medida que avanza el combate, y ambos bandos pueden volverse cada vez más tensos, llegando incluso a desembocar en una guerra a gran escala entre las dos alianzas de jugadores. Esto ya ha ocurrido antes. Ludoji se cubrió la cara inconscientemente con las manos porque había vivido algo similar en primera persona. Lo que empezó como una disputa personal entre dos jugadores se convirtió en una rivalidad entre dos gremios. Era bastante parecido a la situación de Gaosu, salvo que su oponente tenía aliados, mientras que él no encontraba ninguno. Como resultado, fue humillado por su superioridad numérica y tuvo que desconectarse para evitar el caos. En resumen, tengo un plan en mente. Permítanme contarles otro. El modo guerra es relativamente justo y se divide en modo normal y modo guerra total. En el modo normal, ambos jugadores disponen del mismo número de tropas y participan en batallas que se centran más en la estrategia y el despliegue táctico en mapas aleatorios o seleccionados. No hay mucho más que decir al respecto, así que nos centraremos en el modo guerra total. El modo guerra total conectará directamente los territorios de ambos jugadores, fusionando así las dos civilizaciones en un mismo mundo. Ambos bandos contarán con ciudades fortificadas y fortalezas, lo que dará lugar a una auténtica guerra en la que se movilizarán todas las fuerzas. Por lo tanto, generalmente solo hay dos situaciones en las que se adopta este modo. O bien tienen una confianza extrema en su propia fuerza, o bien las dos partes son enemigos mortales y quieren luchar a muerte mediante una guerra total. Además, tras cada batalla, el nivel del cofre del tesoro que recibe el vencedor depende de sus méritos. En resumen, si logras derrotar a tu oponente con una ventaja abrumadora, sin duda obtendrás el cofre del tesoro dorado. Sin embargo, quienes se enfrentan suelen estar al mismo nivel, por lo que no es tan fácil ganar por completo. Tras escuchar la detallada explicación de Gaosu, Ludoji asintió pensativo. Entiendo. En otras palabras, a menos que desafíe imprudentemente a un experto de alto nivel, generalmente solo me encontraré con personas de mi mismo nivel, ¿verdad? Se podría decir que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, pero déjame procesar esto primero. Tras asimilar brevemente esta información, Ludoji volvió a hablar. Después de iniciar sesión en el juego, ¿desapareceré del mundo real, me quedaré donde estoy o sucederá algo diferente? Desaparecer sin dejar rastro puede entenderse como tener dos cuentas de juego. Después de iniciar sesión en el otro mundo, tu cuenta y personaje en el mundo real se desconectan, y viceversa. Sin embargo, existe una función de inactividad, AFK, en el otro mundo. Entonces, ¿qué pasaría si iniciara sesión en el juego justo delante de otras personas? El sistema me castigaría. Mientras hablaba, Ludoji hizo un gesto como si se cortara la garganta. No importará. La memoria de la otra persona se corregirá, haciendo que olvide todo lo que vio. Incluso puedes ir diciéndole a todo el mundo que no pasa nada, pero es inútil porque todos esos recuerdos se corregirán. Gaosu dijo esto con una seguridad inusual, claramente habiéndolo intentado ya. De acuerdo, cambiemos la pregunta. ¿Pueden los jugadores intercambiar objetos entre sí? Sí, pero se deben cumplir dos requisitos.
El primero es que no puedes estar en el período de protección para principiantes. Es decir, no puedes realizar ningún intercambio de jugadores durante dicho período. El segundo es que debes firmar un acuerdo comercial con la parte con la que deseas comerciar. Si se cumplen ambos requisitos, puedes comerciar. Por supuesto, los objetos que se pueden intercambiar se limitan a puntos de civilización y objetos obtenidos de cofres del tesoro. Lo que estás pensando ahora mismo es imposible. Jajaja, Luo Ji, cuyos pensamientos obviamente habían sido descubiertos, no pudo evitar reírse secamente 2 veces. Ya veo. La idea inicial de Luo Ji era sencilla. Basándose en el beneficio mutuo, ¿por qué no intercambiar con Gao Su, este conductor experimentado, un lote de armas y equipo de alta calidad? Así, aprovechando la ventaja del equipo, podría hacer lo que quisiera entre un grupo de novatos inexpertos. Sin embargo, ahora parece que no hay manera de aprovechar esta laguna. Parece que no tiene ninguna otra pregunta. Eso es todo por ahora, Luo Ji continuó riendo secamente. Entonces déjame recordarte algo. ¿Qué? Esperanza de vida, dijo Gao Su con calma. La expresión de Luo Ji se congeló por un instante, pero Gao Su no se detuvo y continuó. ¿Cuántos años tarda una civilización en desarrollarse desde la antigüedad hasta la era moderna? Según los registros, la sociedad primitiva de este mundo existió hace aproximadamente 1,7 millones de años. Para un ser humano normal, vivir hasta los 80 o 90 años se considera una vida larga. Y con la esperanza de vida humana, es imposible mantener un mundo civilizado real y extenso. Al oír esto, Luo Ji pareció darse cuenta de algo, y una expresión de horror apareció en sus ojos. Capítulo 67. Inmortalidad. Al ver el rostro horrorizado de Luo Ji, la expresión normalmente impasible de Gao Su pareció mostrar un ligero cambio. Así es. En otro mundo, nuestra esperanza de vida puede extenderse indefinidamente. Esta es una de las principales razones por las que muchos jugadores abandonan la realidad y eligen vivir en otro mundo. En ese momento, Gao Su cambió ligeramente de tema. Por supuesto, esto no es gratis. Prolongar la vida tiene un precio. 10.000 puntos de civilización al año. Eso puede congelar tu edad en su punto máximo. Bastante barato, ¿verdad? Al oír la última pregunta de Gao Su, la sorpresa de Luo Ji disminuyó un poco. Intuía vagamente que el asunto no era tan sencillo. Entonces, ¿cuál es el punto clave? La clave está en una idea errónea. Cuando oyes la frase la esperanza de vida se puede prolongar indefinidamente, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente? ¿Inmortalidad? Preguntó Luo Ji con cautela. Concede longevidad, pero no inmortalidad, explicó Gao Su con seriedad. Luo Ji reaccionó rápidamente. En cuanto escuchó esas palabras, una expresión de comprensión apareció en sus ojos. Entonces, incluso si prolongas tu vida 100 años, si te apuñalo en el corazón, morirás igualmente cuando te toque, ¿verdad? Así es, exactamente. Gao Su asintió, con un destello de satisfacción en sus ojos. Tras conocer la verdad, Luo Ji finalmente se tranquilizó. La inmortalidad es vida, pero no inmortalidad. Las palabras de Gao Su fueron muy acertadas. Sin embargo, esto obviamente redujo considerablemente el atractivo de prolongar la vida. No es que no existiera la tentación, sino que las expectativas iniciales eran demasiado altas, y cuando resultó ser completamente diferente, era inevitable que resultara decepcionante. Además, Luo Ji aún es joven y no ha llegado a la edad en la que deba preocuparse por su esperanza de vida, por lo que la tentación es, naturalmente, aún menor. Según su lógica, ¿podrían utilizarse también esos métodos para prolongar la vida en la gente de mi civilización? Ante la extrapolación de Luo Ji, Gao Su afirmó. Así es, después de todo, no es fácil encontrar personas con un talento y un potencial excepcionales. Pero si hacemos eso, a medida que la civilización se desarrolle, el número de personas que necesiten prolongar su vida aumentará sin duda en etapas posteriores. El precio de 10.000 puntos de civilización al año no parece barato, por no mencionar que los proyectos de desarrollo también consumen puntos de civilización. Si no tenemos cuidado, el sistema podría colapsar fácilmente en etapas posteriores, ¿verdad? Sí, a veces, para evitar el colapso debido al enorme consumo de puntos de civilización en la etapa posterior, cada jugador debe hacer concesiones adecuadas o lanzar una guerra descabellada para saquear los puntos de civilización de los demás jugadores. Al fin y al cabo, el ganador de cada guerra puede quedarse con la mitad de los puntos del perdedor. Además de estos dos métodos, ¿no hay una forma más infalible? Preguntó Luo Ji frunciendo el ceño.
Ninguno de los dos métodos que Gao Su mencionó era el mejor para él. Por ejemplo, el primero. Dos personajes de 5 estrellas se colocan frente a ti y tienes que elegir uno y renunciar al otro. Renunciar a cualquiera de los dos sería increíblemente doloroso. Y el segundo método, iniciar una guerra para ganar puntos de civilización, era demasiado inestable. Hay maneras de solucionar esto de una vez por todas, y se me ocurren dos. Mientras hablaba, Gao Su incluso levantó 2 dedos para mostrarlos. Esto sorprendió mucho a Ludo Ji, pero instintivamente sintió que esos dos métodos no eran tan fáciles. Cuéntame sobre ellos. El primer método consiste en convertirse en un tipo especial de civilización. Cuando di el ejemplo anterior, mencioné una civilización mecánica, ¿verdad? Al oír esto, los párpados de Ludo Ji se crisparon. Parecía haber imaginado algo. Esa civilización mecánica no me la inventé sobre la marcha. Era una civilización extremadamente poderosa en el juego. El jugador transfería la conciencia de todos los habitantes de su civilización a cuerpos mecánicos. A cambio, les otorgaba cierto grado de inmortalidad. En teoría, mientras la fuente de energía no se agote y los núcleos mecánicos que albergan la conciencia no se dañen, son inmortales. Sus predicciones se confirmaron, y Ludo Ji dejó escapar un largo suspiro. Siempre pensé que el precio era bastante alto. Así es, el precio no es pequeño, asintió Gao Su. Debido a que los habitantes de toda la civilización se han convertido en seres mecánicos, han perdido por completo su capacidad reproductiva y la población ha dejado de crecer. Solo pueden aumentar la población de su propia civilización saqueando la de otras. Además, parece que han perdido incluso el olfato y el gusto. Estrictamente hablando, ya no se les puede considerar humanos. Pero no se puede negar que, desde el punto de vista del poder de combate, son muy fuertes y dominadores por derecho propio. Este método es demasiado difícil. Ni siquiera tengo un cofre del tesoro ahora mismo, y mucho menos un fragmento del mundo. Además, incluso si tuviera esa oportunidad, me costaría mucho decidirme. Si me convierto en una máquina, ¿qué sentido tiene vivir? Déjame contarte sobre el segundo método. El segundo método consiste en usar un objeto de nivel oro, el elixir de la inmortalidad. El tono de Gao Su se suavizó notablemente al mencionar el elixir de la inmortalidad. Un objeto de nivel oro, Ludo Ji se cubrió la cara con las manos, este debería ser el objeto de más alto nivel, ¿verdad? Por encima del nivel oro solo existen los fragmentos del mundo. Sin embargo, aunque el elixir de la inmortalidad es de nivel oro, su valor es bastante sutil. Los jugadores que lo consiguen suelen subastarlo porque no tienen suficiente. Recuerdo que uno se subastó hace poco. Es así. Ludo Ji estaba un poco sorprendido. Para reiterar, se trata de lograr la longevidad, no la inmortalidad. Ya veo. Ludo Ji se dio cuenta de repente. ¿Cuánto costó el elixir de la inmortalidad en la subasta? 3,79 millones de puntos de civilización, siseo. Jadeó bruscamente. Era una cifra que ni siquiera podía imaginar en ese momento, pero al mismo tiempo, comprendía el sutil valor del elixir de la inmortalidad. Gastar puntos de civilización para prolongar la vida 100 años cuesta solo 1 millón, mientras que un elixir de la inmortalidad cuesta casi 4 millones, y debe pagarse de una sola vez. ¿Qué pasaría si quien toma el elixir de la inmortalidad solo vive unas décadas antes de contraer repentinamente una plaga o morir en el campo de batalla? ¿No sería una gran pérdida? En lugar de eso, es mejor venderlo, amasar una fortuna primero y luego afrontar cualquier situación en la que realmente necesites prolongar tu vida. No es justo decir que quienes venden el elixir de la inmortalidad son míopes. Más bien, los efectos son sutiles, sobre todo para aquellos generales aguerridos que frecuentemente deben ir al campo de batalla. Para ellos, prolongar su vida año tras año es la opción más segura. Capítulo 68. Me encanta aprender, aprender me hace feliz. Ludo Ji se benefició enormemente de esta reunión, y muchas de sus dudas fueron respondidas. Sin embargo, en cuanto a cuestiones triviales como si morir en otro mundo significaba morir de verdad, Ludo Ji ya tenía la respuesta en su interior en ese momento, cuando todo aquello se desvinculó de la realidad y trascendió el sentido común. No tenía sentido volver a preguntar al respecto. También surgieron preguntas delicadas sobre las estadísticas y el progreso de cada uno. Estas dos personas, cuyo nivel de inteligencia era claramente superior, evitaron tácitamente estos temas. Los aliados son aliados, pero necesitan tener su propio espacio y privacidad. Solo comprendiendo ese equilibrio podrán cooperar armoniosamente. Al mismo tiempo, Ludo Ji se sintió aliviado al saber que Gao Su le había prometido encargarse de su entrenamiento militar.
En otras palabras, mientras otros estudiantes de primer año de la Universidad Z estaban ocupados con el entrenamiento militar durante el próximo mes, él podría administrar su tiempo libremente. No tenía prisa por volver a conectarse al otro mundo. Llevaba menos de un día de vuelta en el mundo real y aún tenía mucha información que investigar. Con esto en mente, Ludo Ji, que casualmente pasaba por la librería, se detuvo y entró. Hola, ¿podría decirme dónde están los libros para enseñar a leer a los niños? Al recordar de repente que su tribu estaba llena de analfabetos, Ludo Ji sintió cierta ansiedad. Esta vez, planeó que la gente de la tribu aprendiera poco a poco. Ya había ideado un plan. Primero, reunir a los niños de la tribu y enseñarles a reconocer algunos caracteres. Al fin y al cabo, los niños aprenden mejor. Y, lo que es más importante, tienen bastante tiempo libre, así que dedicarles tiempo a aprender a reconocer caracteres no afectaría a la mano de obra de la tribu. Hojeó algunos libros al azar y descubrió que había bastantes como ese. Ludo Ji claramente no tenía intención de quedarse mirando atentamente al dependiente de la librería, así que decidió comprar uno y estudiarlo a su propio ritmo. De vuelta en casa, pidió comida para llevar y luego encendió el ventilador antiguo y la computadora de su habitación. Mientras la computadora se iniciaba, tomó el libro que tenía en la mano. Quería ver cómo se hacían esos libros de texto para enseñar a leer. Después de todo, cuando él aprendía a leer, no existían estas cosas tan sofisticadas. Al mismo tiempo, había olvidado cómo había aprendido a leer. Parecía que había sabido leer desde que tenía memoria. Sinceramente, este libro está muy bien hecho. Cada página se puede dividir en pequeñas tarjetas, cada una con caracteres chinos escritos, y también hay imágenes y pinyin junto a ellas. Tras hojear rápidamente el libro y hacerse una idea general de qué trataba, Ludo Ji lo dejó a un lado, se sentó frente a su ordenador y abrió rápidamente un buscador, escribiendo, usos del carbón. De vuelta al mundo real, tenía muchísimo que investigar. Los usos del carbón, la fabricación de arcos y flechas, el procesamiento de armaduras de cuero, el cultivo de cosechas, conocimientos médicos básicos, la formación profesional, tenía que investigar y aprenderlo todo. Se estaba esforzando al máximo para jugar bien. Ludo Ji se mantuvo concentrado en sus estudios hasta la 1 de la madrugada y solo bajó una vez para recoger comida para llevar. Por lo demás, no se movió de su escritorio. Mientras comía, la pantalla de su ordenador estaba llena de vídeos sobre cómo fabricar arcos y flechas. Durante 2 días seguidos, estudió y estudió aún más. Adquirió todo tipo de conocimientos de diversas industrias y, lo que era peor, tenía que memorizarlo todo. ¿Cómo iba a llevarlo al otro mundo si no lo recordaba? Por suerte, su cerebro seguía funcionando a la perfección. Era el momento de demostrar su destreza académica, suficiente para entrar en la Universidad Z. Me encanta aprender. Aprender me hace feliz. ¿Qué hora es? Después de memorizar mucha información árida durante 2 días seguidos, no era de extrañar que Ludo Ji se hubiera quedado dormido hoy. Buscó a tientas su teléfono, que se estaba cargando en la mesita de noche, y echó un vistazo a la hora. Eran casi las 12 del mediodía. Ludo Ji dejó escapar un profundo suspiro, estirándose. Justo cuando estaba a punto de pedir comida para llevar y comenzar su nuevo día de estudio, la notificación del sistema, que llevaba mucho tiempo ausente, sonó de repente en su mente. Notificación del sistema. Los miembros de tu tribu están en combate con la tribu del Chacal Negro. ¿Deseas iniciar sesión para comprobarlo? ¿Tribu Chacal Negro? Maldita sea. ¿Quiénes son esos? Al oír la notificación del sistema, el sueño de Ludo Ji desapareció al instante y se incorporó de inmediato en la cama. Inicia sesión ahora mismo. Casi en el instante en que Ludo Ji recobró el sentido tras gritar esas palabras, se encontró sentado en la tienda de campaña del campamento tribal. Ludo Ji salió corriendo de la tienda presa del pánico y quedó atónito ante la escena pacífica que reinaba en la tribu Mingjin. ¿Me está jugando una mala pasada el sistema? ¿O es que la batalla ya ha terminado? Eso no tiene sentido. Aunque el lapso de tiempo sea 10, confirmó el inicio de sesión en el instante en que recibió la notificación del sistema. Por muy rápido que escribiera, no pudo haber sido tan rápido. Instintivamente, agarró a un miembro de la tribu que pasaba a su lado y le preguntó, ¿ha ocurrido algo últimamente? Sorprendido por la repentina pregunta de Ludo Ji, el miembro de la tribu parecía desconcertado. Antes de que pudiera responder, un guerrero regresó corriendo desde fuera del campamento, gritando, «Jefe. Luo Yon y sus hombres están luchando contra la tribu del oeste. Maldita sea.
Así que aquí es donde está. Luo Ji maldijo para sus adentros, y antes de que pudiera decir algo más, inmediatamente dirigió a los guerreros que eran responsables de proteger a la tribu y a 4 honderos para que brindaran apoyo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Luo Ji, de camino al bosque del lado oeste, le preguntó al guerrero tribal que había regresado corriendo para informarle de la noticia. El equipo de caza de nuestra tribu regresaba de una cacería y casualmente pasaba por allí. La gente del otro lado vio nuestra presa e intentó abalanzarse sobre ella para arrebatársela, y entonces estalló una pelea entre ambos bandos. Al oír esto, Luo Ji comprendió. Como ya se había mencionado, el bosque ofrecía una mayor variedad de presas. La llamada tribu del Chacal Negro, al oeste, llevaba mucho tiempo sin cazar y tenía hambre, por lo que habían empezado a cazar. Sin importar el motivo, atreverse a actuar es buscar la muerte. Si contamos el tiempo, aunque solo han pasado poco más de 2 días en el mundo real, han transcurrido más de 20 en el otro mundo. Calculo que el grupo de personas nuevas que recibimos ya debería haber sido asimilado. Aunque la tribu del Chacal Negro tiene mucha gente, que se los traguen. ¿Quién le teme a quién? Luo Ji tenía previsto actuar contra esta tribu occidental tras iniciar sesión, con la esperanza de aumentar su poder antes de que finalizara el período de protección para nuevos usuarios. Sin embargo, para su sorpresa, la otra parte tomó la iniciativa. Capítulo 69. Quien se distrae, muere. En el lado occidental del bosque, los salvajes hambrientos de la tribu del Chacal Negro, impulsados por su voluntad de sobrevivir, vieron cómo su moral aumentaba en lugar de decaer, logrando resistir el efecto de intimidación de los guerreros lobo, y los dos grupos se enzarzaron en una feroz batalla. Luo Yon derribó a un bárbaro que cargaba contra él con un hacha, luego se giró y le preguntó al hombre que estaba detrás de él sin volverse hacia atrás. Hermano Yeshan, ¿aún puedes resistir? El líder del grupo de caza, llamado Yeshan, era un hombre de mediana edad que aparentaba unos 30 años. Originalmente, pertenecía a los guerreros de la tribu. Tras la reorganización de la tribu por parte de Luo Ji, este formó un grupo de caza, y Yeshan, con su destreza de cazador experimentado, se unió a él. Posteriormente, gracias a sus excelentes logros, Luo Ji lo ascendió al puesto de líder del grupo. No está mal. Yeshan miró a su alrededor, sin atreverse a hablar con demasiada seguridad. Con su experiencia, ¿cómo no iba a darse cuenta de lo grave que era la situación? Aunque los guerreros lobo de su tribu eran excepcionales, ni siquiera los héroes podían resistir en número. Para conseguir comida, probablemente todos los hombres de la tribu del Chacal Negro habían salido, y más de 20 bárbaros armados los habían rodeado. Aunque su equipo de caza estaba formado por 9 hombres, todos armados, estaban atados para proteger a su presa. Querían abrirse paso, pero era imposible a menos que abandonaran a la presa. De lo contrario, los hambrientos lobos de la tribu del Chacal Negro los perseguirían sin descanso. Sin embargo, abandonar a la presa era imposible. La gente de aquella época era sumamente competitiva cuando se trataba de comida. Maldita sea. Estos tipos se mueren de hambre. Incluso Luo Yon sintió una presión considerable al enfrentarse a esos hombres desesperados que preferían morir luchando antes que morir de hambre. Por un instante, sintió que lo controlaban. En ese preciso instante, un hacha de piedra cargada de una fuerza inmensa cayó sobre él desde la multitud. Al percibir la amenaza, un brillo feroz apareció en los ojos de Luo Yon. Esta frustrante batalla había despertado la ferocidad en sus entrañas. Enfrentando el ataque inminente, no solo no retrocedió, sino que blandió su hacha, adoptando una postura de contraataque y luchando hasta la muerte contra su oponente. Las dos hachas de piedra chocaron al instante con un sordo silbido. El impacto de las hojas produjo un fuerte golpe, y el hacha de piedra tosca y sin pulir se partió de inmediato. A primera vista, parecía que Luo Yon llevaba la ventaja en este intercambio de golpes, pero en ese momento no había rastro de alegría en su rostro. Al sentir la fuerza que presionaba constantemente el hacha de piedra de su oponente, las pobladas cejas de Luo Yon se fruncieron y las venas de su antebrazo derecho se hincharon repentinamente. Su fuerza bruta siguió desatándose, y con ella repelió con contundencia la fuerza que ejercía su oponente. Su golpe certero fue rechazado por la fuerza bruta, y la incredulidad se reflejó en el rostro del guerrero bárbaro al asestar el golpe. Este monstruo es increíblemente fuerte. Tú tampoco estás mal. Luo Yon, que llevaba una máscara de hueso de lobo, habló con voz amortiguada, lo que acentuaba su aspecto fiero. En ese momento, en términos de fuerza, ambos estaban igualados, cada uno evaluando a su oponente.
Luo Yong notó entonces que, si bien el arma de su oponente también era un hacha de piedra, el mango era mucho más largo que el suyo y tenía una punta de lanza de piedra en un extremo, lo que hacía que pareciera que la lanza y el hacha de piedra estaban unidas. Si Luo Ji estuviera allí, sin duda reconocería de inmediato que el bárbaro de la tribu del Chacal Negro sostenía un hacha de mango largo, también llamada hacha Yue. Sin embargo, Luo Yong no era de los que le daban muchas vueltas a las cosas. En su opinión, simplemente el mango del hacha era un poco más largo y, en realidad, no era muy diferente del hacha de piedra que tenía en la mano. De hecho, las dos hachas de piedra que sostenía, pulidas con esmero por el personal del departamento de artillería, eran claramente de calidad superior. Sin embargo, Luo Yong, quien tuvo esta idea, pronto sufrió una gran derrota a manos de su oponente. Este manejaba el hacha con gran destreza, y gracias a su largo mango, cada golpe era potente y contundente, neutralizando por completo la ventaja de fuerza de Luo Yong. Además, la ventaja del hacha de mango largo en alcance de ataque también incomodaba a Luo Yong. Luo Yong jamás se había imaginado que las hachas de piedra pudieran atacar cortando o clavando, pero el hacha que tenía delante claramente lo hacía, ya que la punta de lanza en la parte superior añadía una nueva variante ofensiva al arma. Este tipo es un poco astuto, exclamó Luo Yong. Una gota de sudor frío le recorrió la frente. Acababa de rozarle la frente con el hacha, casi partiéndole la cabeza. Ese momento crítico dejó a Luo Yong sin aliento. Lo que él no sabía era que el bárbaro que empuñaba el hacha también se sentía algo incómodo. El extraño monstruo que tenía delante, blandiendo dos hachas, había logrado esquivar sus ataques una y otra vez, dejándolo con una extraña sensación de impotencia. Luo Yong, recuperando el aliento rápidamente, se dio cuenta de que había estado fuera de sí. No había nada que pudiera hacer. El equipo de caza estaba allí, y había estado distraído ocupándose de ellos desde entonces. Pero este oponente no era tan fácil de vencer, y si seguía distraído, él sería quien moriría. Hermano Ye-shan, ten cuidado de ahora en adelante. Tras decir esto, sin importarle si Ye-shan lo oía o no, Luo Yong se concentró y desató toda su fuerza, acercándose y acercándose. Blandió frenéticamente sus dos hachas y cargó hacia adelante, intentando romper las defensas del oponente, abalanzarse sobre él y matarlo de un solo golpe, a quien había amenazado de muerte en varias ocasiones. Al ver a las dos figuras enzarzadas en combate al instante, Ye-shan se quedó atónito al principio, pero luego no pudo evitar reírse y maldecir. Maldita sea, mocoso. ¿Acaso solo me estabas cuidando antes? Ni siquiera estabas peleando de verdad todavía. Al terminar de hablar, un atisbo de melancolía cruzó el rostro de Ye-shan. En la tribu, era considerado el hermano mayor de Luo Yong. Fue él quien le enseñó sus primeras habilidades cuando empuñó un arma. Sin embargo, ahora Luo Yong era el guerrero número uno indiscutible de la tribu Mingjin, mientras que él se había convertido en el capitán del equipo de caza. Por un instante, el estado de ánimo de Ye-shan se tornó contradictorio. Ese mocoso, se ha vuelto tan poderoso sin que yo me diera cuenta, la batalla continuaba, y la zona donde luchaban se había convertido claramente en un área peligrosa. Todos mantenían la distancia tácitamente. Al igual que Luo Yong, el bárbaro de la tribu Chacal Negro que blandía el hacha no tenía tiempo para preocuparse por nada más. Le importaba un bledo herir accidentalmente a su propia gente. En la batalla que tenían por delante, quien se distrajera moriría. Capítulo 70. Viéndolo todo. De camino a brindar apoyo al extremo occidental del bosque, Luo Ji no lideró a sus hombres en una carrera frenética. No era porque no tuviera prisa, sino porque comprendía la situación. Como refuerzo, debían estar listos para el combate al llegar al campo de batalla. Si llegaban a toda prisa y se quedaban sin aliento, ¿qué sentido tenía luchar al llegar? ¿Qué sentido tenía simplemente llegar a toda prisa y regalar un montón de bajas y puntos de experiencia? Al mismo tiempo, se hizo evidente la desventaja de la movilidad de las catapultas. Las cestas de piedras que transportaban eran demasiado pesadas. Podrían ser efectivas en la guerra de asedio, ya que las piedras podían almacenarse tras las murallas de la ciudad en lugar de transportarse. Pero representaban un verdadero problema en las batallas de apoyo. La movilidad y el peso de las piedras eran serios inconvenientes. A pesar de su prisa, Luo Ji llegó al campo de batalla justo a tiempo con un equipo de refuerzos. Inmediatamente divisó a Luo Yong, que luchaba contra un maestro de la tribu enemiga.
Toda la zona estaba despejada, y todos evitaban, intencionada o involuntariamente, a los dos hombres enfrascados en un feroz combate, lo que hizo imposible que Luo Ji no viera la escena. El arma en la mano del bárbaro captó de inmediato la atención de Luo Ji. Después de todo, al buscar avances en armamento, no solo había considerado armas de largo alcance como arcos y flechas, también había contemplado seriamente las armas cuerpo a cuerpo. Sin embargo, lo inesperado era que alguien de esta época hubiera fabricado la alabarda que tenía delante. Interesante. Parece que hay gente talentosa en esta tribu del Chacal Negro. Y para poder enfrentarse a Luo Yong de esta manera, debe ser un general formidable. Esta situación, sin duda, reforzó la determinación de Luo Ji de anexionarse la tribu del Chacal Negro. Sin embargo, no podía precipitarse y necesitaba estabilizar la situación primero. Miró hacia atrás a los 4 honderos jadeantes y no se apresuró a atacar. Les dio tiempo para recuperar el aliento, usando los árboles circundantes como cobertura. Una vez que recuperaron el aliento, Luo Ji hizo un gesto con la mano, y los 4 honderos entendieron de inmediato, adoptando cada uno una posición elevada. Entonces, Luo Ji gritó: «¡Retírense todos!». Exacto, se trata de una retirada. La idea de que la infantería cargue hacia adelante para combatir al enemigo, como en las películas, las series de televisión o incluso algunas novelas, mientras los arqueros disparan flechas frenéticamente desde atrás, es simplemente imposible, a menos que se ignoren las vidas de la infantería que está al frente y se mate también a los propios hombres. Esto es claramente diferente al juego, donde las unidades a distancia no dañan accidentalmente a sus propias unidades. Esto hizo que Luo Ji se diera cuenta una vez más de la brecha entre el juego y la realidad. El fuerte rugido de Luo Ji sin duda reveló su presencia y les costó la oportunidad de atacar. Pero no importaba. Nunca tuvo la intención de atacar desde el principio, ni temía que esos bárbaros de la tribu del Chacal Negro estuvieran en guardia. Como había dicho antes, podía ver la situación con claridad. En ese momento, no era su tribu Mingjin la que estaba acorralada, sino la tribu del Chacal Negro que tenían delante. La oportuna llegada de Luo Ji y sus refuerzos indudablemente tranquilizó a Luo Yong y sus hombres, que se encontraban atrapados. Ni siquiera necesitaron usar habilidades especiales. Con solo estar allí, su moral se elevó. Esta era la absoluta confianza que Luo Ji se había ganado victoria tras victoria. En el corazón de su gente, el nombre de Luo Ji era sinónimo de triunfo. Sin dudarlo, las órdenes de Luo Ji eran primordiales para ellos. Sin embargo, dada su situación actual, les sería extremadamente difícil escapar ilesos del asedio de más de 20 bárbaros de la tribu del Chacal Negro. Luo Ji contaba con más de 4 honderos, y los demás guerreros tribales no se limitaban a observar impotentes. Los resultados de su entrenamiento previo se hicieron evidentes en ese momento. Bajo el mando de Luo Ji, los guerreros tribales cargaron hacia adelante y comenzaron a desmantelar el cerco de los bárbaros de la tribu del Chacal Negro. Todo el proceso fue limpio, eficiente y perfectamente coordinado, fruto de meses de entrenamiento. Si algo fallaba, era la propia calidad de los miembros del equipo de caza. Los miembros sin entrenamiento parecían algo nerviosos durante la retirada, pero eso no mermó la moral que habían mantenido desde el principio. Mientras tanto, Luo Yong, inmerso en una feroz batalla contra el bárbaro que empuñaba un hacha, aprovechó una oportunidad tras varios asaltos más de lucha. Lanzó un poderoso ataque que obligó a su oponente a pasar de la ofensiva a la defensa, y luego se retiró con decisión. Luo Yong se sintió algo decepcionado por no haber podido determinar un ganador, pero tras haber luchado tantas rondas con su oponente, sabía que sus fuerzas probablemente estaban igualadas, y no sería fácil decidir un vencedor a menos que de repente recuperara su excelente forma física anterior. De lo contrario, en circunstancias normales, esta batalla se convertiría en una lucha de resistencia, y quien no pudiera aguantar más tiempo perdería. Al ver a Luo Yong lanzar una ráfaga de ataques y luego darse la vuelta y marcharse, el bárbaro que empuñaba el hacha se sintió impotente. Ambos estaban, en cierto modo, indefensos el uno contra el otro. Ninguno podía derrotar al otro, ni tampoco detenerlo. A juzgar por la situación actual, es evidente que han llegado los refuerzos de la tribu enemiga. Según el informe del subordinado que entró por error en el campamento de la tribu Mingjin, es muy probable que se trate de una tribu de 100 personas. En esta época, donde el número de miembros de una tribu simboliza su fuerza, una tribu de 100 personas es prueba de su poderío, razón principal por la que no se habían atrevido a atacar antes. Pero ahora llevan varios días sin comer.
Tras enterarse de que había humanos apostados en la zona, los animales salvajes de los alrededores parecen haber huido, lo que les dificulta cada vez más la caza, ya que no pueden acceder al bosque. En su estado actual, aún tienen fuerzas para luchar, pero si pasan hambre unos días más, probablemente ni siquiera tendrán fuerzas para hacerlo. Solo les queda esperar a que el enemigo venga a recoger sus cadáveres, o a que las bestias salvajes que huelan a los muertos se los lleven y los repartan, dándoles así un buen festín a esas malditas bestias. No podía aceptar ninguno de los dos resultados, así que no le quedó más remedio que luchar hasta la muerte y arrebatar la comida a esa tribu de 100 personas. En efecto, Luo Ji comprendía perfectamente la situación. La tribu del chacal negro estaba acorralada. No tenían escapatoria. Mátenlos. El bárbaro que blandía el hacha rugió estas dos palabras con el rostro lleno de dolor e indignación. Estrictamente hablando, según los estándares de esta antigua era, su tribu del chacal negro, si bien no era numerosa, tampoco era pequeña, y su fuerza era considerable. Sin embargo, durante el mes en que la tribu espejo los oprimió y les prohibió entrar al bosque para cazar, un sentimiento de indignación, propio de una tribu pequeña, surgió inexplicablemente en su corazón. Esto era demasiado.